El último sábado, como siempre, se jugó el Bullet Brawl en la plataforma chess.com y nuevamente tuvimos otro enfrentamiento entre el poderoso Gran Maestro Hikaru Nakamura contra el genio peruano José Martínez. Dos jugadores que vienen de enfrentarse recientemente en el último torneo de titulados, donde recuerden que Martínez estuvo imparable y ganó con el marcador perfecto, 11 de 11, derrotando no solo a Nakamura, sino también a Magnus Carlsen en la última ronda. Partidas espectaculares que están en el canal y si quieren verlas, se las estaré dejando en algunas tarjetas como la que ven aquí. El caso es que aquí se volvieron a enfrentar no una, sino dos veces. Y les comento que uno de estos monstruos en esta partida quedó totalmente inmovilizado después de hacer una jugada relativamente lógica en un final de alfiles. Pero bueno, quédense hasta el final para que vean la partida. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan ese duelo el viernes 6 de septiembre entre Magnus Carlsen contra Hans Niemann. Trataremos de transmitirlo en directo. Con las piezas blancas en esta partida el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro José Martínez respondía con C5, una defensa siciliana, y ahora Nakamura jugó caballo C3, quizá planteando o va a plantear una de apertura cerrada o el ataque Grand Prix. D6 por parte de Martínez que simplemente espera, F4 de Nakamura y ahora A6. Jugada, bueno, bastante útil, ¿no? Se evita la jugada alfil B5 y de repente hasta alfil C4, ¿no? Porque ya las negras tendrían B5. Caballo F3 por parte de Nakamura, E6 de José Martínez, D4, C por D4, dama por D4, B5, alfil D3 y alfil B7. Fíjense que Martínez de momento se reserva la jugada caballo C6 que parece lógica para atacar la dama. Enroque por parte de Nakamura, caballo F6 de José Martínez y ahora torre E1. Probablemente la primera imprecisión aquí de Naka que quizá debió jugar E5, ¿no? La idea es que, bueno, ya amenaza al caballo, amenaza al peón, gana espacio. Y en caso de que las negras capturen, ya las blancas estarían bien solo cambiando damas, porque, bueno, el rey negro perdió el enroque, el peón D5 tiene espacio y cuidado con los temas en F7. En lugar de eso, tras torre 1, que fue lo que jugó Nakamura, Martínez jugó alfil E7, buena jugada que ya prácticamente le quita fuerza a la jugada de 5. Dama F2 de Hikaru Nakamura, enroque y A3. De nuevo una jugada un poquito pasiva, ¿no? E5 podía ser de nuevo mejor. Tras A3, caballo BD7, las negras finalizan la apertura. H3 por parte de Nakamura que evita la jugada caballo G4. Torre C8 y alfil E3. Bueno, Nakamura también finaliza la apertura, pero las negras quedaron muy bien en esta posición. Todas las piezas bien desarrolladas, espacio por el flanco de dama. Y bueno, lo que se busca en la defensa siciliana, sacar primero las piezas para luego contragolpear quizá en el centro con D5. Caballo C5 por parte de José Martínez, alfil D4 de Hikaru Nakamura. Y bueno, finalmente aquí Martínez juega D5, una jugada típica en la defensa siciliana, pero que aquí quizá no era la mejor, ¿no? Quizá caballo H5 molestaba un poquito más porque empezaba a presionar sobre F4 y en caso de, por ejemplo, F5 vendría torre E8 y las negras siguen estando bastante bien. La jugada de 5 tiene algo en contra y es que tras E5, que fue lo que jugó Nakamura, fíjense que el alfil de B7 queda un poco encerrado. Suele ser una de las cosas malas aquí de este alfil en B7, ¿no? Que está bloqueado por sus propios peones. Sin embargo, también el alfil funciona allí porque, bueno, que tras caballo Fe4, las negras tienen una buena casilla para ocupar de inmediato. Dama E3 por parte de Hikaru Nakamura, caballo por D3 de José Martínez, C por D3, caballo G3, buena jugada aquí de Martínez que ahora busca la casilla F5, alfil B6 por parte de Hikaru Nakamura, dama D7, dama F2 y caballo F5. De nuevo, la posición está más o menos igualada. Las negras tienen la pareja de alfiles, pero no funciona demasiado, ¿no? Porque es que la posición no está muy abierta. Y ahora Nakamura decide jugar caballo E2. Era necesaria la jugada D4 para mantener al alfil encerrado, que no se pueda activar. Por ejemplo, si B4, que es la opción de las negras, vendría peón por, alfil por y alfil A5. Y bueno, las blancas se están quedando por lo menos con un caballito o si se cambia el alfil por el caballo, le quedaría el alfil malo a las negras.
En lugar de eso, tras caballo E2, bueno, Martínez juega D4. Muy buena jugada posicional. Se entrega un peón momentáneamente con tal de activar este monstruo por la gran diagonal blanca. Caballo E por D4 de Nakamura, caballo por D4 de José Martínez, caballo por D4, dama D5 y ahora caballo F3. Nakamura decide devolver el material de inmediato para evitar los temas sobre G2. Se podía jugar también torre E2, pero las negras tienen un plan interesante con alfil A8. La idea es jugar torre B8 para atacar el alfil, que es el que está defendiendo en parte también al caballo, ¿no? En lugar de eso, tras caballo F3, Martínez recupera material con dama por D3, torre A D1, dama G6, torre D7, alfil por F3, dama por y alfil H4. La posición está prácticamente igualada, ¿no? Las blancas también lograron su activación con la torre en séptima, pero tampoco es tan grave. Torre D1 por parte de Nakamura y torre C2. No es tan grave porque, bueno, Martínez también logra meter una torre en séptima. Y ahora Nakamura juega torre 7 D2. Era mejor aquí B4. De momento las torres no son tan fuertes, ¿no? Fíjense que aquí doblarse, por ejemplo, con torre C8 sería un error por F5 y la blanca se activa, ¿no? Tras dama por vendría dama por, peón por y cuidado con G3, ¿no? ¿Para dónde va el alfil? Puede ir a G5, pero viene a H4 y bueno, el alfil queda totalmente atrapado y cuidado con el mate en 2, ¿no? El mate pasillo. En cambio, tras torre 7 de 2, torre FC8 de José Martínez, rey H2 de Hikaru Nakamura y ahora H6. Obviamente una jugada para quitarse los temas de la octava fila, aunque más agresiva era H5. Tras la jugada H6, G3 por parte de Hikaru Nakamura. Era mejor buscar el cambio con dama G4. Tras G3, torre por parte de Martínez, torre C2 tocando previamente la torre, alfil E3 por parte de Nakamura, alfil E7 de Martínez, dama E2, torre C8, dama D3, dama torre y torre C2 jaque. Posición completamente igualada, pero bueno, creo que aquí Martínez fue muy inteligente y ya les voy a decir por qué. Tras torre D2 para evitar la pérdida del peón, torre por, alfil por y rey F8, estamos en un final de alfiles de igual color, pero donde las blancas tienen casi todos los peones en el mismo color del alfil, lo que puede ser peligroso, es decir, el alfil de Martínez podría llegar a atacar los peones, mientras que por otro lado la mayoría de peones negros están en casilla blanca, es decir, el alfil de Nakamura no puede atacarlos. Esto, sin embargo, no quiere decir que las negras estén ganando aquí, ¿no? La partida debería estar en plena igualdad. Rey G2 por parte de Hikaru Nakamura, rey E8 de Martínez, rey F3, rey D7, rey E4 y rey C6. Ambos jugadores luchan por llegar rápidamente al centro. Nakamura juega G4 y ahora Martínez comete un error. A5, error grave, pues simplemente se cuelga un peón. Aquí lo correcto era jugar G6 y, por ejemplo, tras F5, jugar G por F, H5 y si F6, alfil C5. El rey puede intentar pasar a buscar el peón H, pero el alfil se podría activar por el centro atacando los peones. Pero A5 sí que es un error grave, a lo que Nakamura, quizá de premove, contesta con F5. Error. Quizá allí, como se trata de una partida a ritmo bala, no calculó alfil por A5 pensando algún tema de B4 y que el alfil quedaba encerrado, algo por el estilo, pero no, en realidad aquí simplemente las negras pierden un peón, B4 no funciona, porque tras alfil por y el cambio de alfiles, aunque el rey se va a comer los peones, pues el peón B va a servir de distractor. Si el rey captura, el rey blanco entra y se come todos los peones negros. En lugar de eso, tras F5, esto se vuelve a igualar. A4 por parte de Martínez, que muy rápido evita que le coman el peón. F6 por parte de Nakamura, G por F6 y alfil por H6. Y aquí se empieza a complicar la cosa. Con esta última jugada, Nakamura crea un peón pasado. F por E5 de Martínez, que se equivoca, era mejor rey C5 para tratar de venir a capturar los peones. En caso de E por F6 viene alfil por y bueno, esta posición es muy complicada porque igual las blancas siguen teniendo un peón libre. Tras F por E5, alfil G7 de Hikaru Nakamura. Error, había que capturar de inmediato en E5 y tras rey D7, entonces alfil D2. Y bueno, me gusta la posición de las blancas, ¿no? Quizá un plan de alfil E1, H4 y empezar a correr.
En cambio, tras alfil G7, Martínez jugó F6, buena jugada defendiendo, alfil H6 por parte de Hikaru, alfil C5, H4, alfil D4 atacando al peón y ahora alfil C1. Y aquí es donde viene el momento crítico de la partida. Esta jugada parece la más lógica de la posición, pero es que en algunos casos la lógica no funciona. ¿Por qué es lógica? Porque se busca defender primero el peón de B2, que es muy importante ya que sostiene al de A3, pero al mismo tiempo se libera la casilla H6 para que el peón empiece a correr. Entonces, ¿por qué esta jugada es un error tan grave? Básicamente porque las blancas ahora van a quedar inmovilizadas casi que en Zugzwang. Lo correcto era alfil G7, que por otro lado no se ve tan lógica, ¿no? Pero el tema es que tras alfil por B2 vendría H5. Hay que jugar alfil C1 para evitar que el peón corone. Y tras H6, alfil por y B4, en realidad la partida es de igualdad, pero las blancas no pierden, ¿no? Vendría, por ejemplo, peón por, viene A2, alfil D2 rápido para detener al peón. Pero el problema es que viene F5, se cae el otro peón de las blancas. Peón por, rey B5 y esto es tablas, ¿no? El rey va a capturar, el peón va a correr, las negras coronan cualquier pieza y tablas. En cambio, tras alfil C1, fíjense que Martínez se da cuenta del error y juega rey D7 y ahora las blancas tienen pocas jugadas. El peón no puede avanzar porque sería capturado. El alfil no se puede mover porque el alfil capturaría a los peones. Y el rey tampoco tiene muchas maniobras porque se está jugando F5 creando dos peones pasados. De hecho, bueno, aquí Nakamura hace casi que la única jugada que es H5 para no tener que mover el rey, el alfil ni el peón. Y bueno, Martínez juega rey E7. Las blancas siguen inmóviles. Nakamura jugó rey D3. Si por ejemplo H6, el rey está dentro del cuadrado y no hay ningún peligro. El rey va a llegar a G6. Y tras rey D3 que jugó Nakamura, rey F7 de Martínez, rey E4 de Naka, rey G7 y ahora alfil D2. Nakamura, bueno, no tiene más remedio que ahora mover el alfil. Si por ejemplo rey D3, el otro plan de las negras es jugar F5. Se crean dos peones pasados totalmente libres. En caso de G5, para que las blancas también creen dos peones, pues vendría rey H7 y bueno, la misma situación. ¿Qué juegan las blancas? En caso de G6 viene rey G7, el peón no puede avanzar porque cae. Y bueno, los peones negros van a empezar a avanzar. El rey se va a tener que volver a mover y bueno, los peones corren. En lugar de eso, tras alfil D2, por supuesto Martínez jugó alfil por B2, alfil B4 de Hikaru que intenta defender el final como puede, rey H6, alfil F8, rey H7, alfil E7, rey G7, alfil C5, rey F7, alfil B4 y alfil D4. Una pequeña imprecisión, ¿no? Alfil C1 es más exacta para evitar los temas de avance de peones y ahora sí empezar a buscar el avance de los propios peones negros. Tras alfil D4, alfil D2, alfil B2 y ahora G5. Último lanzamiento aquí de Nakamura, ¿no? Alfil B4 de nuevo, quizá no funciona por alfil C1 y bueno, la posición que les decía. Tras G5, F5 jaque, buena jugada de Martínez, rey D3 y E4. Y se crearon los peones pasados. En realidad son tres, ¿no? Aunque hay unos doblados. Rey C2, alfil E5, alfil C3, alfil F4, no se pueden cambiar los alfiles porque también hay peones pasados. H6, rey G6, H7 y tras rey por H7, por supuesto Nakamura abandonó porque está perdido. El peón G va a caer y bueno, son 4 peones de ventaja y 3 de ellos libres. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente increíble cómo después de una jugada tan lógica como alfil C1, las blancas quedan totalmente inmóviles. Pero ojo, ya les comenté, esta no fue la única partida que jugaron estos dos, también se enfrentaron después y Nakamura buscaría su revancha, ¿la conseguiría? Eso lo veremos en el próximo video, así que si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque el mes de septiembre va a estar brutal. Duelo Carlsen contra Niemann y después Olimpiada Mundial de Ajedrez, donde vamos a transmitir o a intentar transmitir todas las rondas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.